Dice Génesis capítulo 12, versículo 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este capítulo 12 de Génesis encontramos el inicio del pueblo de Dios, Israel, y el inicio es con el llamado de Abraham. Y con este llamado vamos a ver que Dios siempre nos pide que renunciemos a cosas temporales para poder seguirle a Él. La palabra que usó Moisés para contar esta historia y la que Dios pronuncia es vete, que significa sal de ti mismo. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de lo que hoy es Irak, y Dios lo llama y le dice: sal de lo que tú eres, eso no lo voy a usar, yo voy a hacer una obra nueva en tu vida. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero el texto que leímos empieza con un pero, y si leímos los versículos anteriores del capítulo 11, vemos que Abraham salió de su tierra y salió de la casa de su padre, pero no dejó su parentela. Dice Génesis 11:31: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Dios llama a Abraham en Ur, pero Abraham obedece a medias, porque lleva a su parentela. Dice: y se quedaron allí, ni siquiera llegaron a la tierra donde Dios le había mostrado. Ellos quedaron en Aram, y allí permanecieron 60 años, hasta que muere Taré. Si leemos en Hechos capítulo 7, en la defensa de Esteban ante el concilio, él habla de la historia de Israel, para mostrar no la historia, sino cómo Dios fue guiando el crecimiento del pueblo de Israel, empezando desde Abraham. Dice Hechos capítulo 7, versículo 1: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo, Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, en Ur, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Así que podemos ver que Abraham se quedó en Aram con sus padres, su familia, pero en Harán él se enriqueció, hizo buenos negocios, al igual que después lo hace en Egipto, pero en estos lugares no se escucha la voz de Dios. Y Dios tiene que obrar en Abraham para que él empiece a conocer esto de cómo es caminar con Dios. Lo mismo que el Padre quiere hacer con nosotros, que experimentemos el caminar con Dios y experimentarlo en medio de nuestra situación familiar, en medio de nuestra situación laboral, en medio de la sociedad en que nos toca vivir. Este es el privilegio que tenemos de que Dios sea parte de nuestra vida, y debemos nosotros buscar esa relación con Él. Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios y a obedecerle sin peros. Por eso vemos en el capítulo 12, en el versículo 10, dice que hubo hambre en la tierra, y Abraham razonó una solución, y sin consultar con Dios, él desciende a Egipto, y allí tiene que mentir, y finalmente por esa mentira es expulsado de Egipto. Pero después de esto vemos que Abraham ya es otro. Solo quiere obedecer en todo a Dios y estar solo en los lugares donde pueda escuchar su voz. Por eso vemos a Abraham separándose después de su sobrino Lot y viviendo en el lugar donde Dios lo había llamado. Y su relación con Dios fue creciendo y madurando hasta que se lo conoce también como amigo de Dios. Dice Santiago 2:23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. El Señor le dijo a Abraham: sal de ti mismo. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 9, versículo 23. Después que el Señor anuncia su muerte, dice en el versículo 23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tenemos que aprender a negarnos a nosotros. Esto significa que tenemos que renunciar a malas costumbres, renunciar al amor por las cosas materiales, renunciar también a situaciones o lugares que nos pueden llevar a pecar. Pablo lo dijo de otra manera, él dijo, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esto también habla de negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos para poder seguir al Señor. Muchos han dejado su trabajo incluso porque los alejaba de Dios. Tenemos el ejemplo en la escritura de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que eran sus discípulos, y ellos tenían una empresa familiar en la pesca, pero cuando el Señor les dijo, síganme, dice Mateo 4:20, que ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Cada situación es diferente. Cada uno de nosotros debe evaluar qué tenemos que negarnos para poder seguir mejor al Señor. Cada uno debe luchar consigo mismo y entregar eso que no nos deja avanzar en nuestra carrera de la fe, eso que es un peso para nosotros y que nos estorba en nuestra carrera. Tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ama infinitamente y no se cansa de insistir en cambiar nuestra mente, cambiar nuestro carácter y cambiar todo nuestro ser para llevarnos a cumplir su voluntad y terminar en nosotros la obra que Él empezó. Por eso la vida cristiana se trata de negarnos o renunciar a cosas pasajeras, pero también se trata de tomar aquellas cosas que tienen peso eterno. Por eso después de renunciar a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz. Y esto está relacionado con todas las dificultades que se nos presentan en el camino de la fe. Llevar la cruz significa también aceptar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como Pablo dice en Romanos 12:1, presentar nuestro cuerpo como sacrificios vivos para Dios. También llevar la cruz es sacrificar tiempo para la oración y para el estudio de la palabra de Dios. Esto toma tiempo y debemos dejar pasatiempos o otras tareas y ocuparnos en esto que es muy importante para nosotros. Esta invitación sigue abierta y decía a todos, no a algunos específicamente, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno. Se trata de dejar nuestra voluntad de lado y tomar la voluntad de Dios como nuestra. Y entonces sí, cuando nos negamos a nosotros mismos y estamos dispuestos a tomar la cruz cada día, entonces sí podemos seguir al Señor. Pero esto es un proceso, es un obrar de Dios en nosotros. Lo mismo que vimos en Abraham, que Dios fue obrando en su vida hasta que él llegó a ser llamado amigo de Dios por esa relación tan cercana que tenía con Dios. Lo mismo, Dios tiene que trabajar en nosotros cada día, pero tiene que estar en nosotros la disposición de cada día tomar esa cruz, cada día negarnos a nosotros mismos y cada día tener el deseo de seguir al Señor. Que en su rica misericordia podamos pedirle hoy que nos muestre qué debemos abandonar o qué debemos sacrificar para Él y que estemos dispuestos a hacerlo. Que el Señor los bendiga.